Tarea difícil, entiendo. Buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Vamos a comenzar este seminario. Vamos a solicitar permiso a las deidades para que podamos tener una muy buena experiencia hoy. Y aquí estamos con Isaac, que va a dirigir el seminario del día de hoy. Entonces, Isaac, muy buenos días y pedimos permiso a todas las deidades que están en los diferentes lugares, aquí en el Río de la Plata, el Pan de Azúcar y allá en Bolivia, Illimani, Murata y toda Chachilanaca y Uñaymarca y todos. Entonces, bueno, esperemos que esto sea para el bien de la gente, para el bien de la vida misma y bueno, allá, allá. Jalaya, hermano, jalaya. Dale, Isaac. Bueno, eh, tengan ustedes muy buenos días, estimados y estimadas. El día de hoy vamos a hablar sobre este seminario sobre agroecología y la espiritualidad. Comentarles cómo está más o menos el proyecto Claxo, que es parte de todo esto y que también es parte de todo lo que estamos queriendo trabajar y llevarlo adelante, ¿no? Y bueno, empezaré con lo primero, ¿no? Nosotros, así escuchando cada una de los aportes del miembro de todos, de todo este grupo, de cada miembro de todo este grupo, hemos tratado de mostrar estos aportes, juntarlos y de tratarlo de mostrar hacia afuera, ¿no? Sé que hay muchos aportes, muy buenos aportes. Yo personalmente estoy aprendiendo mucho de los aportes de cada uno de ustedes, de su percepción, de cómo es la realidad, toda esa cuestión, y cómo es que nosotros hacemos agricultura, digamos, en esta altitud, por ejemplo, sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, ¿no? Eh, la idea principal es, estimados, es conectar dos comunidades. Por ejemplo, yo he trabajado en Micaya. Micaya está más o menos a 4.000 metros y pico sobre el nivel del mar. Allí he aprendido cómo la gente hace agricultura, cómo lee la naturaleza, las- la parte social, que tiene que ver mucho, la parte cultural, los ritos, incluso el agradecimiento a la Madre Tierra, todas esas cuestiones que a mí realmente he tenido que aprender de ellos más que de la academia, ¿no? La academia es con otra visión, pero yo allá he aprendido muchas cosas que ellos han manejado o manejan y siguen manejando, ¿no? Y gracias a ello también yo he sistematizado un proyecto que era el sistema de AINOCAS, entender cómo es la rotación de cultivos y cómo esta forma de rotación es sostenible en el tiempo, ¿no? Y sustentable también, porque estos sistemas ya alguna vez lo he vuelto a decir, ¿no? Alguna vez, que son sostenibles y sustentables, que si se pierden, no va a perderse en sí, porque es algo cultural que ellos siempre manejan. Y en contraparte, ¿no? Cuando escuchaba hablar de Mori sobre Kutusuma, ¿no? Kutusuma con Egler, escuchaba también muchas similitudes, ¿no? De cómo también allá por Kutusuma, provincia de los Andes, que también está por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, también hacen agricultura eh, basados en estos principios, ¿no? Muchos autores llaman estos principios principios agroecológicos. Hoy día vamos a debatir sobre esa cuestión, sobre cómo es la visión de la vía campesina, de estos autores que nos están dando a conocer que también tienen ellos en otros continentes, otros países, las mismas similitudes que nosotros trabajamos. Entonces, la idea es más o menos partir por ahí, entonces todas estas ideas es tratar de juntarlas, las estamos llevando a Claxo, la estamos tratando ¿qué se llama? Concursar y tratar de ganar este concurso
o esta convocatoria, ¿no? Donde lo que quieren es ver la agricultura, las experiencias agroecológicas en estos ámbitos, ¿no? Entonces yo y Mori, todos nos hemos animado a hacer este trabajo con ese fin, ¿no? De mostrar todas esas cualidades que tenemos, que hacemos y que no solo es aquí en Bolivia, ¿no? Es en muchos países, muchos continentes. Entonces, estamos en una etapa ya yendo, trabajando en lo que es el objetivo, el planteamiento del problema, la revisión literaria. Y yo creo que este aporte del día de hoy también que vamos a debatir, también va a fortalecer esta idea que hemos tenido de mostrar esto que es, nosotros le hemos llamado, pero también hay muchos escritos sobre la espiritualidad de la agroecología, ¿no? Que esa parte, digamos, la hemos obviado, o que, perdón, que la academia, las ciencias modernas la han obviado, la espiritualidad, pero hay muchos registros de personas que han redactado como Susan Hiltz, ha tratado de mostrar que la agricultura tiene estos símbolos, como le llama ella, ¿no? Símbolos, rituales, toda esa cuestión. Entonces, estamos en eso, lo vamos a cerrar y el proyecto creo que ya han hecho una ampliación más, gracias, ya está trabajado en gran parte del proyecto, pero los aportes siempre van a fortalecer eh, toda esta parte que queremos mostrarla, ¿no? Yo creo que tenemos hasta el 25 si más no me equivoco, creo que ese es el día domingo, no, si más no me equivoco, hasta ahí tenemos que tratar de cerrar todas estas cuestiones. Y por ahí vamos, estimados. ¿No? ¿Qué dices, Mori? Sí, muchas gracias, Isaac. Sí, justamente estamos en ese proceso. El lunes hay que presentar. Entonces, me parece bien, sí, en esta oportunidad, estos cuatro documentos que hemos seleccionado, ¿no? Para más o menos ir desarrollándolos en esta hora, hasta más o menos em, hasta las 11, ¿no? Perdón, ¿cómo es? Hasta las 10 podamos em, como explicar, como más o menos hablar, por ejemplo, las lecturas que hemos hecho, ¿no? En relación a lo que se refiere el proyecto y los aportes que hemos recibido, como bien tú decías. Entonces, a mí particularmente me gustaría comenzar con este primer artículo que ha enviado nuestro hermano Amauta Freddy Magno Mamani. Entonces, él, claro, lo que se ve en el artículo creo que es como que hace una relación, ¿no? Entre lo que es un Yapucamani y una Mauta. Así como bien decías, Isaac, hay una relación, ¿no? Porque el Yapucamani es aquel cargo, o encargo, como lo dice bien el Freddy, es más o menos muy sagrado y tiene una relación directa con la espiritualidad y está vinculado con el Amauta. Pero hay algunas diferencias entre la Mauta y el Yapucamani, claro. Y también en el artículo se puede ver cómo básicamente se habla mucho de la Pachamama, ¿no? De más o menos entender como que es una categoría trascendental, ¿no? Y fundamental en todo caso, es lo que ahí Freddy nos presenta, que es un documento corto, pero muy poderoso desde la perspectiva de Pacha Saraya Yatiña, y de hecho hace una relación entre esta Pachamama y también la comunidad humana, ¿no? Entonces, me parece que es como que la Mauta cumple una función así como de mediación, ¿no? Y como lo dice Freddy, más o menos se comunica, ¿no? De alguna manera, o vincula algunos ámbitos materiales, ámbitos espirituales. Entonces, también con la comunidad de los ancestros, ¿no? Entonces, él en su documento se refiere como a los ajayus, a las comunidades de vida, a las comunidades de muerte también. Entonces, eh, él hace una diferenciación ahí en ese documento y nos presenta ya directamente la importancia de entender cómo este Yapucamani ayuda, cómo este Yapucamani desarrolla su rol.
Entonces, en el proyecto que estamos como desarrollando para responder a la convocatoria de Claxo, estamos intentando hacer esa comparación, ¿no? Y identificar esas similitudes entre Yapucamani o Camana en Micaya y en Cutuzuma, que están distantes, pero es posible que haya similitudes. Entonces, nuestro objetivo es más o menos por ahí hacer una comparación, ¿no? Entonces, el Freddy habla un poco del Yapucamani como el resultado comunitario de una, digamos, de una asignación como autoridad, ¿no? Es una autoridad y es una de las más importantes nominaciones, como en algunas conversaciones tuvimos aquí, Isaac, con referencia a que es una de las más importantes, tal vez la que tiene más responsabilidad, porque de hecho está relacionada con la vida misma, es decir, la alimentación para que las personas podamos seguir viviendo, ¿no? Entonces esto es de altísima responsabilidad y básicamente es como, bueno, Freddy lo menciona como un veedor del clima y del tiempo, y Egler Guarachi en su libro los menciona como observadores ¿cómo es? Observadores locales del clima, ¿no? Algo así es. Entonces, en ese sentido es que me parece fundamental este artículo. De hecho, captura toda la idea que tenemos nosotros en relación a lo que se puede entender como un Yapucamani, que es en el marco de los criterios de la creencia espiritual ancestral indígena originaria, ¿no? Así lo presenta Freddy, y de hecho es una cuestión de espiritualidad ancestral, ¿no? Entonces, esto es una cuestión también de creencia, fe, y está dentro de esta ancestralidad, ¿no? De hecho, hay ahí una importante conexión y un importante vínculo entre lo que es la agropolítica y la espiritualidad. Entonces, ahí también nos habla, además de la Pachamama, del Pachacamac, ¿no? Y esto del Pachacamac, yo recuerdo que en algunas conversaciones con alguien de Pachasaraya y Atiña, especialmente con Adriana Guzmán, ella, perdón, sí, Adriana Guzmán, ella nos hacía reflexionar sobre la diferencia entre Pachamama y Pachacamac, ¿no? Uno es el cosmos, el otro la madre tierra, pero ella, digamos, hace una crítica desde su perspectiva, ¿no? Sobre el concepto Pachacamac. Entonces, en ese sentido, se sigue revalorizando lo que bien presenta Freddy, que que es más principalmente la Pachamama, ¿no? Entonces, también se refiere a lo que es el asunto de, como había mencionado antes, la creencia, y también es un tema de convivencia, ¿no? Una convivencia con la tierra o Pachamama, y también tiene que ver con esta producción de los cultivos. Entonces, por ahí va haciendo digamos, este documento como una, digamos, reflexión importante y yo diría fundamental para el proyecto, para lo que queremos trabajar, para lo que podemos entender. Y ya una vez que podamos ir a abrir espacios de diálogo en las comunidades, vamos a poder validar este posicionamiento. No diría teórico, pero diría inicial de Freddy, para entender, digamos, que hay una relación entre las vivencias en las comunidades que hemos seleccionado en este caso y este escrito que se convierte como en el marco teórico, un aporte que nos ayuda a vincular estas dos, ¿no? Digamos, la teoría y la práctica de alguna manera y la actualidad. Entonces, eso, hermano Isaac, muchas gracias. Sí, bien, estimado hermano Mori. Si bien el aporte de Freddy Magno Mamani se enfoca en estas cuestiones de cómo estos amautas, por ejemplo, en Micaya pasa lo propio, ¿no? Los camanis o camanas que le llaman también por ahí, o yapucamanas, juegan ese rol, ¿no? Ese rol, no juegan ese rol, cumplen ese rol que es muy fundamental para la vida, pero aquí también hay que hacer el aporte de que ellos también son guiados, ¿no? Son guiados por los, eh, ay, ¿cómo le llaman esto? Por los amautas, podríamos decirlo, sino por los yatiris. Yatiris, ellos también tienen otro rol, obviamente, dentro de la comunidad, dentro de la cultura, pero también son guiados por estas personas, porque este rol, por ejemplo, esta autoridad, este cargo que hacen los yapucamanes o camanas, la tienen que hacer, digamos, es el cargo, por ejemplo, yo te decía algún rato que es el cargo más fuerte, el más duro que hay que hacer, porque
tienes que estar realmente pendiente de todo lo que es el ciclo productivo de la papa, tienes que protegerle, cuidarlo. Obviamente aquí quien es el yatiri o el amauta, el que te guía, es el que realmente principalmente te va a mostrar el camino o a quienes tienes que recordar o a quienes tienes que, eh, eh, cómo tienes que hacer el ritual, por ejemplo, para la lluvia, para el granizo, toda esa cuestión. No sé si tienen alguna consulta en esa parte, estimados y estimadas. Tal vez mientras se animan a participar, podríamos ir al siguiente documento, hermano Isaac. Ok, ok. El siguiente documento, reforzando, pero terminando esto, si todavía mientras se animan a participar, eh, él, por ejemplo, perdón, habría que preguntar a Freddy Mamani dónde ha sistematizado esta experiencia, ¿no? ¿Dónde lo ha vivido? Porque el otro que tenemos es de Egler y en Kutuzuma, contigo también Mori han trabajado, entonces el de Freddy habría que ver dónde más o menos él ha encontrado estas formas, ¿no? Que él menciona o cómo ha obtenido, digamos, esa fuente, ¿no? Esa fuente de información. De todos modos, lo digo con el fin de que vayamos entrelazando, ¿no? Tejiendo, como dicen, ¿no? Estas ideas, porque la idea más principal más adelante es que podamos reunir, por ejemplo, a los Yapucamanis de Mikaya y a los de Kutuzuma en una especie de encuentro donde puedan ellos dialogar, ¿no? Dialogar y decir cómo están percibiendo por ejemplo, estos cambios, cómo están haciendo estas prácticas, toda esa cuestión. Bueno, pasando al siguiente documento, no sé si podemos hablar el de Susan, si te parece, Mori, o el de, a ver un rato, perdón, había una, Sí, tal vez el de Toledo podría ser. exactamente, perdón, más disculpa, es el de Toledo, sí, precisamente es el de Toledo. No, era Peter, estimado, primero era Freddy Magno, después es Peter Roset, Clasco TV, pero ¿sugieres que trabajemos el de Toledo? Mm, No, está bien, hermano, está bien el orden, tal vez inclusive podríamos proyectar, creo que dura 11 minutos, ¿no? Pero a ver, no sé, tú por favor, dale con Rosette. Exactamente, ya. Como hemos enviado en el grupo esto de Peter Roset, no sé si todos han podido ver o lograr ver el video, también dura, como dice él, 11 minutos. Morí, entonces, no sé si alguien tiene algún comentario a esto o yo quieren que empiece más o menos a mi percepción de lo que he visto sobre Roset o quieren ver. Yo creo que todos hemos visto, ¿no? La idea es aquí que podamos dar nuestro punto de vista sobre qué es lo que hemos entendido o visto sobre Roset más o menos, ¿no? Yo empezaré, estimado, ¿está bien? Sí, dale, Ok, hermano Isaac. ok. Ok. Entonces, Roset es un activista de la vía campesina. Creo que tiene orígenes mexicanos. Eso muestra el video, ¿no? Es un corto video donde él explica eh, cómo, digamos, cómo la agricultura, desde mi punto de vista, ¿no? Cómo la agricultura está enfrentando nuevos retos, nuevos desafíos, que queremos relegarla, ¿no? Pero la idea no es relegarla, ¿no? Porque en la agricultura está el futuro de la humanidad,
era el pasado, pero va a seguir siendo el futuro. Eh, Sin embargo, nosotros, esta humanidad está creando él según su percepción, ¿no? Por ejemplo, él dice está creando ya cultivos ya no para alimentar humanos, sino para alimentar máquinas. Muy bien se refiere a esto de los agrocombustibles, que se están cultivando especies de eh, plantas que tienen mayor bondad para esto de los agrocombustibles. He escuchado también aquí en Bolivia que hay proyectos de esto del biodiesel, toda esta cuestión, y están queriendo o están deforestando en un plan del, no sé si es del Ministerio de Medrid o del INIAF, no sé, pero están reforestando, están tratando de cultivar estos agrocombustibles de tal forma de satisfacer a la necesidad de las máquinas, ¿no? Eso es lo que también él plantea. También refleja esto de que vivimos una crisis, ¿no? Una crisis debido a este tipo de cultivos como son los monocultivos, como la soya, la caña de azúcar, el algodón, que son monocultivos que realmente, si bien generan ingresos económicos, pero no alimentan, ¿no? Y entonces él hace énfasis en que los monocultivos eh, han causado muchas cuestiones o desestructuramientos sociales, ¿no? Él también se refiere a Estados Unidos. En Estados Unidos también hay todavía eh, eh, comunidades rurales donde practican este tipo de cultivos, pero a pesar de que hay esto, están siendo desplazados, ¿no? Por esto de la agricultura, él habla sobre esta nueva forma que hay de economía verde, han de escuchar de créditos del carbono, del acaparamiento de lo vestido de verde, toda esa cuestión, que solamente él lo critica, ¿no? Él dice es un pantallazo para mostrar que hay una alternativa, pero en realidad están haciendo lo mismo, y que realmente la solución está en la vía campesina, que la vía campesina es un movimiento humano más grande, incluso dice él, que todas las religiones, no más grande, más grande que las religiones, más que las religiones, dice él, ¿no? Entonces especifica que más grande que la religión católica, que otras religiones, pero la vía campesina es un movimiento que es por el cuidado de la madre tierra. Entonces, él estadísticamente, yo entiendo así que él hace una comparación de cuántas personas están en esta vía o han estado o si han estado no sabían que estaban, pero están en ese movimiento, y refleja que somos la mayoría en el planeta Tierra, ¿no? Eso más o menos él lo plantea, y que esa vía campesina siempre es, o sea, no sé si es una utopía que él tiene, pero es una red transnacional que él quiere más o menos llevar adelante, pero con la lucha de las cuestiones locales. Y también en algún rato él habla sobre los intercambios de experiencias que pueden haber entre estas redes, cómo lo hacen, obviamente desde el contexto local, desde su realidad. eh, eh, eso más o menos he podido captar, estimado Mori. No sé si tienes algún comentario tú o alguien. Hola, hola. Sí, bueno, me parece fundamental lo que has mencionado, importante para presentar justamente a Roset. Bueno, de hecho es un académico, ¿no? O sea, en el proyecto y nosotros en realidad de Pacha Saraya Tiña criticamos a esta academia desde nuestras perspectivas, ¿no? Y hablamos más de una ciencia como más intercientífica, más indígena, más aymara inclusive o quechua, pero él nos presenta, digamos, un buen diálogo para ir reconociendo aquellas diferencias. O sea, recuerdo que en este artículo, bueno, en esta presentación, también en esta entrevista menciona, pero
había un otro artículo por Rebelión, ORG, que había publicado donde había una diferenciación entre los tipos de agroecología que él observaba. Entonces habían dos, ¿no? Uno que favorecía, digamos, a la institucionalización de, por ejemplo, empresas, digamos, y estas estaban relacionadas a las reuniones de la FAO. Y por el otro lado estaba también una agroecología como más ligada a lo que es la lucha popular o la transformación, yo creo, de conciencia o a la, digamos, a lo que se refiere a los saberes de los pueblos, de las naciones indígenas originarias campesinas. Entonces, más o menos en esta segunda es donde nos colocamos y creo que este autor, más o menos, sí es bueno, muy relevante académico, digamos, en su campo, pero también abre esta posibilidad de diálogo y también para poder, digamos, no solamente tener un espacio de disputa en la universidad o en la academia misma, pero sí poner la voz. Entonces, que él represente a la vía campesina, digamos, es fundamentalmente por decirlo así, menester de reconocerlo, porque, digamos, la vía campesina es un, como tú lo has dicho, ¿no? Es un movimiento transnacional, por decirlo así, como ellos se autodenominan, y que sí, son millones de personas y de pequeñas comunidades. Y, por ejemplo, la CETSUTCB está en la vía campesina y comunidades como tal vez Micaya o Cutuzuma están en la CB. Entonces son así muchas comunidades de agricultura familiar y pequeños productores que conforman esta vía campesina. Entonces ellos han generado y acuñado el concepto soberanía alimentaria, ¿no? Y bueno, Bolivia también tiene una ley relacionada a esto. Entonces, más o menos el proyecto también quiere aportar y hacer como una especie de incidencia política en lo que se refiere a esta ley, su aplicación, y no solamente en esta ley, sino en las leyes como la Avelino Signani o la ley marco de la madre tierra o la ley de la madre tierra como tal, la 071 y otras, ¿no? Entonces, más o menos este autor me parece muy importante para darle, digamos, un contenido así, digamos, entre comillas, digo, académico, pero fuertemente arraigado en una transformación de esa academia, ¿no? Un paso hacia otro tipo de forma de entender, o sea, esta forma de buscar la información, encontrar, pero más que nada, vivir y tener esa convivencia, ¿no? Como Freddy Mamani lo había planteado antes, ¿no? Una vivencia con las plantas, con lo que se refiere a los sistemas agroecológicos, sí, pero en términos digamos, más entendibles para nosotros, como la relación con el agua, la planta, la tierra, el viento, Achachila, digamos, nuestros abuelos, el sol, la lluvia, etcétera, ¿no? Esos elementos. Entonces, por ahí va, hermano Isaac, eso quería comentarte. Muy bien, estimado. No sé si alguien que está en la sala quiere también comentar algo sobre o manifestar una idea sobre lo que estamos tratando de acuñar o forjar, ¿no? Em, Solo un pequeño comentario más con referencia a lo que acabas de decir, el tema de acuñar. O sea, lo que el proyecto quiere acuñar es la agropolítica espiritual. Esa frase, ¿no? Eso me parece que es más o menos lo que se quiere por ahí. Pero bueno, gracias, disculpe. Dale, 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 no te preocupes. Agropolítico espiritual, exactamente, sí, va por ahí. No sé si alguien más quiere participar, que nos está escuchando o que nos están escuchando en este diálogo, en este seminario virtual sobre lo que es la agroecología y política espiritual. Eh, no sé si alguien se anima, alguien que está en la sala. Adelante, Sergio. Hola, buenos días. Muchas gracias, hermano Isaac. Muchas gracias, hermano Mori, y a todas las hermanas que se encuentran en sala. Em, yo tengo una, bueno, vengo a
a poner en mesa como esta interrogante. Si bien ya se ha compartido algunas experiencias sobre agroecología, entendiendo de que estamos hablando desde este entender del agro, del trabajar con la tierra, pero desde una relación armoniosa, una relación respetuosa, una relación ecológica, por así decirlo, ¿no? Eh, pero cuando decimos agroecología y la palabra espiritual, ¿a qué nos referimos? O sea, y a mí me hace, o pongo en duda, ¿a qué nos referimos cuando pues, usamos la categoría espiritual? Gracias, estimado Sergio. Estábamos viendo la parte, si se quiere entender, de los rituales, ¿no? Ritualidad más o menos a la parte en el que, por ejemplo, nosotros, si bien vemos la parte física material, sin embargo, nuestra cultura o nuestras culturas siempre han tratado de conversar con la naturaleza, ¿no? De tener, de leer, por ejemplo, eh, de leer las energías. Entonces se refiere más o menos a esa espiritualidad que va más o menos por ahí, por la ritualidad que tenemos, el diálogo con la naturaleza, el cuidado a la madre tierra, pero ese algo tangible, intangible, perdón, que si bien lo vamos practicando, lo hacemos, por ejemplo, en la agricultura, en mi calle puedo hablar, ellos, un ejemplo así bien concreto, facilito, ellos, por ejemplo, recuerdan a las personas que han, por ejemplo, fallecido en alguna parte del territorio. Pues dicen, ha fallecido una persona porque ahí ha tenido, digamos, en tal lugar ha tenido un, un accidente, por así decirles, y entonces hay que recordar a esa persona. Entonces, ellos, al hacer esta conversación, este diálogo con, por ejemplo, un diálogo con el granizo o con la helada o con cualquier evento climático, que el Amauta lo hace, perdón, el Yapucamani lo hace, y trata de, a través de esta parte subjetiva que no se ve, trata de dialogar, ¿no? De decirle, de decirle que si bien va a manifestarse el granizo, decirle eh, que pase, o sea, le dicen de esa forma, ¿no? Que no afecte mucho al cultivo, más o menos. Pero eso es la parte espiritual. No solo eso, ¿no? Hay muchos otros ejemplos, otras formas de rituales que hacen. La mesa es otro ejemplo que alguna vez hemos practicado todos. El agradecimiento, digamos, en una mesa, cuando hacemos el agradecimiento a la Madre Tierra, pues, también es otra forma. Es estas energías que vamos manejando, ¿no? Estas energías que vamos manejando espirituales, yo diría, porque siempre van a estar esas personas que han vivido en nosotros. Y entonces, más o menos por ahí va, estimado. No sé si he respondido tu pregunta. Gracias, gracias. No sé si tiene alguna otra consulta más para seguir avanzando. Y eh, digamos, pasando al otro texto, habla sobre Víctor Toledo, eh, el que estaba en el programa del seminario, habla sobre la agroecología y espiritualidad, precisamente lo que tú estabas mencionando, reflexiones sobre un vínculo no reconocido. Este texto, no sé si alguien más puede comentarlo, alguien lo ha visto más o menos. Mori, no sé si tú puedes empezar ahora en este otro texto. Sí, bueno, sí, muchas gracias, Isaac. Bien, como tú dices, justamente este texto tiene que ver mucho con lo que estaba
¿cómo se llama? Sergio consultando, ¿no? Entonces, el mismo título del artículo, ¿no? Bueno, ese es un artículo más grande y está en inglés, es decir, el, el PDF en inglés. Por ejemplo, este es un artículo que para accederlo uno tiene que pagar para acceder al artículo, pero bueno, yo he podido conseguirlo por ahí. Y lo que, digamos, estamos estudiando un poco es el resumen de este capítulo, de este artículo, y más o menos tiene un poco que ver con eso, ¿no? Como que hay un vínculo no reconocido entre la espiritualidad y la agroecología. Entonces, en todo el transcurso de este resumen que hemos presentado para poder entender esta relación, menciona, por ejemplo, una fuente como Harvard Divinity School, ¿no? Como que es una fuente, digamos, en inglés o de Estados Unidos, de la Universidad de Harvard. Dice que la agroecología, sí puede ser considerada una ciencia o un grupo de ciencias también, o prácticas y también como una especie de movimiento social, pero también es una actividad fundamentalmente espiritual. Y ahí agrega la cuestión y o religiosa, ¿no? Entonces, un poco más adelante, no me acuerdo dónde, en el mismo artículo, bueno, pero esto no está solamente, digamos, identificado por esa universidad, sino también por personas como Vandana Shiva u otros, ¿no? Entonces hay una serie de, digamos, perspectivas espirituales, religiosas en el mundo y de hecho hay, por ejemplo, un poco más adelante él explica acerca de lo que se refiere a las culturas indígenas, citando a él mismo y su artículo con Barrera Basol, el 2008. Entonces se refiere un poco a este tipo digamos, como espiritualidad o religión que tú estabas mencionando, mencionado por Rosset en el anterior documento, ¿no? Entonces, creo que se refiere mucho a la cosmovisión tradicional y a esta espiritualidad justamente ligada a la tierra, como tú habías mencionado, como una madre. Entonces, ahí sí hay una similitud con el trabajo de Freddy Magno Mamani, pero también hay una diferencia. En este documento básicamente dice cualquier religión, pero en el caso de la propuesta de Freddy, él habla exclusivamente de una digamos, espiritualidad basada en la tierra que es, hasta donde yo puedo entender, amáutica, ¿no? Es decir, de los amautas, de los yatiris, como habías mencionado antes, digamos, es por ahí más o menos creo que este artículo nos trae primero esta discusión, pero también hay que tomar en cuenta de que en algún momento de la historia de la humanidad ha habido una separación entre lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Entonces digamos que la ciencia ha estado, digamos, en lo que se ve, pero la religión o la espiritualidad en lo que no se ve, pero también hay diferencia entre la religión, digamos, que algunas veces no es espiritual, y también hay cuestiones del poder por ahí. Por eso también el concepto agropolítica espiritual toma en cuenta el poder en el concepto de la política y dónde está ese poder también ubicado. Entonces, por ahí más o menos se va este artículo, creo que nos ayuda a reflexionar pero requiere un poco más de profundidad, ¿no? Hasta eso es lo que más o menos recuerdo o más o menos puedo hablar de este artículo, hermano Isaac. Gracias. Muy buen aporte, estimado Mori. Sí, ¿no? Toledo también creo que ha trabajado con Altieri sobre agroecología. Lo que yo puedo aportar a lo que tú has más o menos expuesto es que muchos de estos autores, Toledo, tiene un artículo con Altieri, que es un agroecólogo chileno, que también ha escrito mucho sobre agroecología. Eh, Quería mencionarles, por ejemplo, que estos autores han ido viendo la vivencia que tienen las culturas indígenas, ¿no? Las que están aquí en los Andes, han ido eh, leyendo, por así decirles, y mostrando cómo son las prácticas agrícolas en esta otra parte de los Andes, en toda la parte andina, los valles, toda esa cuestión. Eh, Comentarles que ellos se han basado también en las prácticas culturales que ellos hacen y uno de ellos es la ritualidad. Si bien creo que ellos también lo están queriendo, por lo menos él quiere compararlos, que esa ritualidad
esa espiritualidad que él habla, lo está reflejando también con lo que es la religión, ¿no? La religión que también que también él lo manifiesta ahí, ¿no? Que se debe a Dios. En cambio, nosotros en esta otra parte andina también manejamos la parte de la ritualidad, lo que no se ve, como decías tú, Mori, pero lo manifestamos en agradecimiento a la madre tierra, al cosmos, al, a la mama, a la madre tierra, ¿no? Y al otro, ¿qué has dicho? Al otro es al Pachacamac, ¿no? Dos cuestiones entonces, que están ahí, ¿no? Que están ahí, que están acompañándonos, que siempre nos están cuidando, que siempre nos están viendo. Yo siento que eh, Toledo, Víctor, ha visto esas ritualidades que hacemos y ha visto también que esas ritualidades son lo que garantizaría lo que es, o lo que realmente, yo diría la palabra, no sé si está bien usar la palabra garantizar, ¿no? Pero eh, lo que garantizaría lo que es la producción de alimentos, ¿no? No sé si la palabra está bien, pero va por ahí, estimado Mori. No sé si alguien más tiene algún aporte, alguien, curiosidad sobre esto. Si me permites, Isaac, quería hacer una pequeña aclaración con referencia a lo que dije, cuando se separa la ciencia de la religión o espiritualidad. Claro, es parte de la historia de la humanidad, pero más o menos se refiere a la historia de la sociedad, digamos, occidental, ¿no? En realidad, nosotros, nuestros pueblos, no hemos hecho esa diferenciación, no está separado, está unido, ¿no? Eso Sí, quería aclarar, hermano, eh, solamente una aclaración era en ese sentido. Y también, bueno, tal vez me gustaría, por ejemplo, escuchar la perspectiva de Jimena en relación al feminismo comunitario y este concepto de Pachacamac. Yo recuerdo que Adriana Guzmán alguna vez ha observado el tema del Pachacamac y ella decía, bueno, mi abuelita siempre nos ha hablado de la Pachamama y solo de la Pachamama, pero últimamente estamos escuchando el tema del Pachacamac y es como el padre Cosmos. Y claro, este Pachacamac ya es más grande que la Pachamama, bueno, si es que la tierra sería la Pachamama, y ¿cómo se llama? Es más, es como el papá, digamos, otra vez lo patriarcal. Entonces yo me acuerdo muy bien en una exposición que hizo Adriana y lo puso bien retador para analizar, ¿no? Entonces eso quería preguntar a Jimena, no sé si se anima a comentar al respecto o bueno, eso Isaac quería proponer, gracias. Y gracias, puncha estimado. y gilatas, cuyacas, que sí, interesante lo que se está hablando, ¿no? De hecho, nosotras cuando hemos empezado a hacer esta reconstitución territorial de la memoria y todo, sí hemos puesto en discusión, ¿no? Muchas cosas. El mismo término de Pachamama, por ejemplo, ¿no? O sea, yo, a ver, recuerdo, tenía como 10 años y ya estaba empezando, era para el 85 digamos, ¿no? Ya se estaba empezando a hablar de la Pachamama como una madre, ¿no? Recuerdo que a partir de esas épocas se empezó a hablar de la Pachamama como una madre. Mi mamá renegaba, ¿no? Y decía, ¿cómo pueden hablar así? ¿No? O sea, Pachamama no es una mamá. Pachamama es, primero que es mujer, segundo que es autoridad, es como las mamatallas, decía mi mamá, ¿no? Es una autoridad. Entonces, no es una mamá, es una autoridad a la que le tienes que respetar. ¿Y qué es la Pachamama? Es la tierra. Y cuando se hablaba de Pachacamac y se da este sentido bien masculino, también nosotras tenemos nuestras propias, nuestros propios cuestionamientos, porque eh, no olvidemos que ha habido toda una lógica de colonización, han habido instituciones que han eh,
han buscado por todos los medios la forma o sea, de transformar la forma de entender a nuestras propias huacas sagradas, ¿no? Y cuando hablan de Pachacamac, por ejemplo, le dan una entidad masculina, pero no entendemos por qué una entidad masculina se asocia con una entidad femenina, como obviamente en esos términos, digamos, como lo es la mama Potoxi, por ejemplo, aquí el cerro, ¿no? Porque son asociados. De hecho, nosotros éramos como Caracaras, éramos un pueblo protegido por Manco Inca, digamos, ¿no? Y una de las misiones que había era que no se conozca a la mama Potoxi porque era asociada de Pachacamac. Entonces, creemos que es importante un poco revisar esta memoria y revisar en cada uno de nosotras y de nosotros hasta dónde está objetivos que nos ha incorporado la colonia, porque es la colonia que nos ha hablado de la familia, ¿no? O sea, por ejemplo, si la vemos a la Rostorowski, ella hace mención a las revisitas, ¿no? Y aquí en Potosí, por ejemplo, cuando se ha hecho todo el tema de las TCOs, y el Sergio un poquito debe saber eso, cuando se ha hecho el tema de la titulación de las tierras comunitarias de origen, las tierras, los territorios han tenido que buscar su memoria. Y al buscar su memoria no han ido a preguntar lo que decía un pensador de otro pensador, han ido a preguntar lo que informaban los españoles sobre cómo encontraban a nuestros pueblos. Y hay revisitas en las que indican claramente, no sabemos qué es, o sea, no podemos entender, no hay familia, porque las mujeres viven juntas, los hombres viven juntos, hay niños que viven con mujeres, no hay una familia católicamente conocida. Lo dicen las revisitas de Toledo, las revisitas son los censos, ¿no? Entonces, creemos que es importante ahí pensar en hacer una reconstitución de nuestra memoria, esta dualidad que nos ha impuesto eh, la invasión colonial, hasta qué punto la hemos asumido, ¿no? Hasta qué punto, y con esos ojos nosotros colonizados estamos mirando nuestra propia cosmovisión, ¿no? Y cuando se habla de Pachacamac, la Pachamama, que es pues una lógica, sí, Dios es el hombre y la mujer que procrean, ¿no? Y cuando entendemos que no es esa la lógica, ¿no? De hecho, revisando un poco también estos, estos, mm, estos documentos que han servido para la colonización, hay muchas cosas que se han transformado. Potosí hablaba aymara, hoy habla quechua, por ejemplo, ¿no? Y hay una discriminación entre indios, o sea, hay quienes nos discriminan. Hay otros indios que nos discriminan por ser indias, por ejemplo, ¿no? Pero por ser indias rebeldes, ¿no? Hay toda una interpretación, justo ahora estamos nosotros trabajando un módulo, un proceso de formación sobre temas de descolonización y patriarcado, ¿no? ¿Cómo habría llegado? Entonces, es importante analizar y revisar, ¿no? Y tener una postura. Nosotros creemos que mucho de lo que se plantea en términos de espiritualidad, la hemos copiado y estamos buscando copiar a la Iglesia Católica, ¿no? Cuando nuestros pueblos han sido pueblos rituales, todo es ritual en nuestra vida, ¿no? Todo tiene vida. No puedes dejar caer una haba, la haba está llorando. No puedes dejar caer comida porque llora, ¿no? Y llora porque tiene vida y porque la estás desamparando, porque la estás tirando, ¿no? O sea, esa es la herencia que hemos tenido de nuestras mamás, de nuestras abuelas, ¿no? En el cuidado de la vida. Y creemos que la espiritualidad no es solo en el tema agrícola, no es solo en el tema, no es como una disección. Un poco yo me preguntaba, ¿no? Agropolítica espiritual, ¿no? Pero cómo podemos mirar también desde esa agropolítica, por ejemplo, esas otras relaciones rituales, ¿no? El cómo entablar una pedida de mano, el cómo construir la casa para los nuevos, para la nueva pareja, por ejemplo, que se da en la comunidad.
¿no? Esta minca que se hace para construir la casa, o sea, no es solamente creemos que no es solamente que está el, qué sé yo, nuestras colliris, ¿no? Nuestros maestros de ceremonia, no solamente es eso, sino nuestra vida es ritual. Todas nuestras acciones son rituales porque nosotros nos relacionamos desde otro lugar con la naturaleza, con las personas. Y creo que eso también tiene que mirar, tiene que haber una reflexión también sobre eso, ¿no? La forma de preparar la comida, ¿no? El hecho de que no le ponga sal. Mi mamá decía, no puedes ponerle a la quinoa sal para que nunca va a cocer. Y recuerdo que alguien decía, pero si le vas a poner en olla a presión, igual pues, se va a cocinar, pero esa no es una forma de cocinar. ¿Por qué? Porque le estás faltando el respeto a la quinoa, la estás obligando a cocer de una forma que no quiere cocer. Entonces creo que es entender desde otro lugar, ¿no? Esa ritualidad, nosotros lo hemos aprendido de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de nuestras tías. Yo tenía una tía que ha sido curandera muchos años de su vida, ¿no? Y la ritualidad en todo, estaba en todo, ¿no? Pero no era porque la tía, ¿no? Sino era porque la mamá, las tías, todas las mujeres de nuestra vida nos han enseñado a vivir la vida de forma ritual, ¿no? De cómo hablar, por ejemplo, cuando cuando tienes una relación distinta, cuando alguien te lo rutucha tu agua, tú has escogido una persona, tienes que darle atributos a esa persona, ¿no? Y a partir del momento en que te lo rutucha tu agua, ya la relación no es la misma que has tenido, es una relación de máximo respeto, ¿no? Entonces, creemos que hay que mirar nuevamente, hay que mirar nuestras formas de entender el mundo, la vida. Si las estamos mirando con los ojos que nos han heredado nuestras abuelas, nuestras mamás, o si o si hemos sido también colonizadas y colonizados, ¿no? En lo personal, por ejemplo, yo he renunciado a una religión en la que he sido criada y he sido militante 14 años de mi vida, con un montón de contradicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque habían las contradicciones raciales, esas contradicciones que hacen que uno no se vea, por ejemplo, ¿no? La opción preferencial por los pobres, pero no mirar mi pobreza, digamos, no los pobres, los otros son los pobres y yo no, digamos, ¿no? Entonces hago un acto de caridad, ¿no? En todas esas lógicas, ¿no? Entonces, creemos que es importante hacer una reflexión, hasta qué punto estamos mirando con esa lógica y hasta qué punto también como pueblos hemos resistido así, porque cuando ha habido el Taquioncoy, también se ha querido fortalecer esta figura de las autoridades espirituales, ¿no? Las que canalizan el contacto con nuestras huacas, ¿no? Se ha querido fortalecer, pero creemos también ahí que ha habido ya una lógica también de alguna u otra forma colonizada, porque también se ha querido imitar al sacerdote, al cura, al que oficia, cuando en la naturaleza estamos todas y todos, ¿no? Y bueno, esas son nuestras reflexiones, ¿no? Y sí creemos que eh, hemos aprendido a mirar a nuestro pueblo con los ojos coloniales, ¿no? Y hay que empezar a hacer ese trabajo de ir como la lana, escarminar, ¿no? Y cuál es nuestro, ¿no? Empezar a encontrar, pero también desde el corazón, también desde nuestro cuerpo, porque nosotras tenemos una epigenética, ¿no? Y donde está todo lo cultural, todo lo que hemos vivido, está ahí. Eso es de su ciencia, ¿no? Pero para nosotros es nuestra memoria ancestral, pero está ahí. Entonces, también nos llama desde el cuerpo, nos llama, ¿no? Y creo que es importante también hacer esa recuperación corporal para poder un poco pensar en la espiritualidad desde nuestros pueblos, ¿no? Porque es una relación de respeto, es como cuando te vas, digamos, al cerro, te subes a la Mama Potoxi y quieres llorar, ¿no? Y te da desesperación de ver tanta destrucción, digamos, ¿no? Es así, entonces es espiritual porque te duele, es tu cuerpo, es parte de vos, es, es, es- el territorio es una proyección de este territorio cuerpo que han colonizado, que han oprimido, y te duele, pues, ¿no? Ver los animales como
Hoy se los usa, por ejemplo, en temas extractivistas, se los lleva a matar cientos de llamas para tener grandes vetas de plata. Es doloroso. Y creo que es esa la espiritualidad, esa que te conecta con el cosmos, con este mundo en el que habitas, ¿no? Y creo que es eso lo que hay que recuperar. Mm, Cuando estamos nosotras pensando de qué forma ha cambiado nuestra relación con los hombres en nuestro territorio, por ejemplo, los españoles han traído el tema de clase, ¿no? Porque eso no había castas, ¿no? Castas dentro de nuestros pueblos, estaban los incas que gobernaban territorios, no era en la dimensión de la clase que se estaba construyendo, la clase oprimida, que generaba acumulación capitalista para los capitalistas, en esa dimensión no era esa clase, ¿no? O sea, las castas no eran clases, y creo que eso es importante entender, ¿no? Después la idea de la mujer, ¿no? En nuestro territorio las mujeres estábamos, habían mujeres que gobernaban territorios, habían curacas, habían capullanas, las mujeres se podían divorciar, se podían dejar de sus compañeros, formar otras relaciones, las guaguas se criaban eran comunitarias, ¿no? Toda la lógica con la que ha venido propiedad privada, que la familia como propiedad privada realmente se ha posicionado y se ha obligado a nuestro pueblo a vivir de esa forma, ¿no? Igual leía, igual Silvia Federici cita, ¿no? A un jesuita. Hay un pueblo, no recuerdo bien, que llegan a colonizar los jesuitas en Canadá por el año 1600, creo. Ahí, por ejemplo, que indican, ¿no? O sea, hay un diálogo que este cura hace y lo recoge en su diario y dice que la relación que tienen en este pueblo con los niños es una relación que va a dificultar el adoctrinamiento en la fe. Entonces hay que enseñarles, o sea, hay que romper esa relación que tienen con las guaguas. Entonces él relata, o sea, orgulloso relata cómo ha sido la primera vez que han golpeado a un niño, una niña en realidad, ¿no? Para darle un castigo ejemplarizador. Entonces, creemos que es importante hacer todas esas revisiones y también encontrarnos con esa memoria larga, ¿no? Está ahí y es parte de la espiritualidad, la relación entre nosotras, con la naturaleza y todo eso, ¿no? Creemos que es importante un poco ir separando. Habían cosas que ya estaban establecidas, por ejemplo, el intercambio de mujeres. Al parecer eso existía antes, ¿no? Y como uso, eh, no puedo definir cuál sería la postura de las mujeres, capaz ellas estaban de acuerdo, digamos, ¿no? Pero sí, para emparentar, se hacía el uso del intercambio de las mujeres, ¿no? Para emparentar, para hacer familia, pero ya, y eran mujeres habían mujeres de la incas que tenían territorio, que gobernaban territorios, los incas han venido y han impuesto también su forma, su masculinidad, ¿no? Las mujeres no gobiernan, se quedan en la casa y nosotros vamos a gobernar ahora, ¿no? Les quitan el poder, el deber ser de una mujer en su casa, cuidando a los hijos, cuidando, ¿no? Cosas que se repiten ahora. Entonces creo que es importante un poco mirar también esas cosas, ¿no? O sea, encontrarnos, buscar en nuestra memoria larga qué cosas podemos, o sea, cómo podemos construir este concepto de espiritualidad, porque no es religión. Y cuando nosotros nos inventamos el matrimonio, según nuestros usos y costumbres, el bautizo según los usos y costumbres, estamos buscando asemejarnos a una religión. Y creo que nosotros hemos sido más que una religión. Ha sido una forma de entender la vida y el mundo y de relacionarnos con la vida y con el mundo, ¿no? Eso. Gracias. Me ha alargado. No, está muy bien, Jimena. Muchísimas gracias más bien por ese aporte fundamental. De hecho, es muy importante. Básicamente aquí con estos cuatro artículos que hemos seleccionado, bueno, incluyendo al video de Rosette, más o menos queremos dar estos fundamentos y el aporte que tú das es necesariamente relevante porque nos ayuda a reflexionar sobre justamente esa historia que han tratado de encubrir, ¿no? De alguna manera. Entonces,
Ahí para el cuarto documento que nosotros habíamos seleccionado para este seminario, estaba referido justamente a lo que se refiere el trabajo de una persona es una mujer justamente, Susana Hedge, que en 1999 escribía, ¿no? Un artículo que se refería más o menos como a la evolución del concepto agroecología a través del tiempo y diferentes etapas que ha pasado el concepto como tal, o la idea o la categoría de alguna manera. Entonces, ahí justamente plantea esta situación, ¿no? De que, o sea, por ejemplo, que la agroecología, sí, el concepto viene desde los años 70, pero en realidad se reconoce que su práctica, su ciencia, es más o menos desde el origen de la agricultura misma. Entonces, la agricultura misma, bueno, tiene más de 12.000 años de antigüedad, de hecho más, ¿no? Obvio, pero estábamos en el proyecto tratando de hacer una relación, por ejemplo, con Tiwanaku, ¿no? Tiwanaku, por ejemplo, tiene una historia de igual, de más de 12.000 años, según Arturo Poznansky, y de hecho hay ahí una relación importante que tú estabas haciendo con el Incario, ¿no? Es decir, el Tiwanaku es, digamos, se ha organizado socialmente en algo así como un estado, digamos, pero estaba basado en la agricultura y en esta espiritualidad. Entonces no era militar. Entonces esta cuestión es fundamental para entendernos y para entender las relaciones, digamos, que habían en ese tiempo, que, bueno, en algún momento definitivamente habían también cuestiones relacionadas a cómo, por ejemplo, digamos, de lo Tiwanaku, cómo pasamos a lo Aymara, de alguna manera, si hay ahí una relación y particularmente territorialmente hablando, sí hay. Entonces, cómo se entiende, digamos, el asunto de que Hedge, de alguna manera, dice, ¿no? O sea, cómo una agricultura que había hace miles de años, digamos, cómo es que ahora la ciencia actual está no solamente reduciéndola o no solamente la está ignorando o haciéndola menos, sino que más bien la está persiguiendo, ¿no? O sea, de diferentes formas. Nosotros en el proyecto estamos hablando de temas como Sencata, por ejemplo, el 2019 en el Alto, en el Distrito 8, y otros temas, pero básicamente el artículo trata acerca de la ciencia, por ejemplo, de cómo, digamos, ha sido, digamos, este tipo de prácticas y rituales que estamos hablando han sido perseguidos casi bueno, con la denominación brujería, por ejemplo, ¿no? O, bueno, todo esto en un proceso de colonialismo, pero también hay un proceso de mercantilización que es más moderno, por decirlo así, y en fin, o sea, el artículo nos cuenta, digamos, esta historia. Es amplio y largo, pero habla acerca de conceptos como tú habías mencionado, ¿no? Estos prejuicios, por ejemplo, relacionados a las clases sociales, los grupos étnicos, la cultura, el género, y bueno, entonces, pero de cualquier manera, lo que sí rescatamos, estamos de acuerdo y hemos seleccionado este artículo, era justamente lo que tú estabas mencionando, el tema del culto, la ritualidad agrícola y está, digamos, cómo está opuesto de alguna manera a la Inquisición y otras tendencias en esos tiempos, pero actualmente hay otro tipo de tendencias. Entonces, más o menos hacer esa reducción, o sea, digamos, entender que es la ciencia positivista y reconocer que nosotros tenemos una ciencia máutica o una espiritualidad máutica o una ciencia aymara o una ciencia intercientífica o más o menos por ahí va, digamos, queremos entrar a estos escenarios. Gracias, Jimena, por tu participación y bueno, gracias, Isaac, también. Pues, gracias a todos, entonces, estimado. No sé, vamos a ir cerrando. Para ir cerrando, también rescatar lo que decías, ¿no? Realmente el artículo de Susana Hitch hace énfasis a lo que tú manifiestas. También quería aportar dos cositas ahí, ¿no? Dos. La primera, por ejemplo, ella nos habla sobre que la agricultura es más o menos la combinación, dice ella, ¿no? De símbolos y rituales. Entonces, no es, había un texto de Carter y Mamani que decía, un texto que decía que la agricultura es sembrar, no es así nomás, o sea, sembrar la tierra no es así nomás. Entonces tiene estas simbologías, estos rituales que los hemos ido olvidando, ¿no? Y como tú lo manifiestas, que para el lector moderno esto es algo prejuicioso porque tenemos que
ver otras cuestiones. Y termino con esto, estimado, con la segunda parte que es de que las prácticas agrícolas siempre en cada contexto se han ido basando en los conocimientos que estaban a nuestro alrededor, ¿no? Ella lo manifiesta así, que se refería a los medios basados en nuestro entorno, o sea, todo lo que veíamos en nuestro entorno lo llevábamos hacia adelante, ¿no? Eso, estimado, no sé si alguien más quiere aportar y para ir cerrando ya. No sé si Jimena tal vez quiere dar un cierre, unas palabras para cerrar o bueno, eh, muchas Sí, gracias, Isaac. Sí, por favor, dale, Jimena. sí, capaz no seguir convocándonos a seguir dialogando, seguir reflexionando, pero hacer también esta reflexión desde el cuerpo es importante, evidentemente conocer, leer, ¿no? Pero también escuchar al cuerpo, ¿no? Y cuando decimos nosotras que muchas cosas de Europa nos han obligado a creer y a pensar, es porque es así, ¿no? Ha habido una política de extirpación de idolatrías que ha sido bien cruel, ¿no? Que ha sido bien difícil, que ha atentado a nuestras chamacanis, a nuestras colliris, a nuestros amautas, ¿no? Y ahí por ejemplo, ahí esta famosa cárcel de Lima donde les adoctrinaban por el resto de su vida, ¿no? Entonces han habido castigos bien ejemplarizadores para imponernos su fe, su forma de ver el mundo. Entonces creemos que también hay que hacer esa renuncia, ¿no? Y es una convocatoria, ¿no? Hacer esa renuncia de pensarse desde esa memoria larga, ¿no? De cómo nos han arrancado nuestra espiritualidad, ¿no? Y hay que convocarnos a eso, ¿no? También creo desde el cuerpo, ¿no? Es importante leer, pero también es desde el cuerpo, ¿no? Cuánto yo he asumido esta lógica patriarcal, porque, por ejemplo, cuando se habla de Pachamama, ellos pueden entender a la mamá, a esa mamá que era oprimida en Europa, ¿no? A esa mamá que no valía nada en Europa. Y con esa concepción se relacionan hoy también con nuestro propio territorio, ¿no? Lo que pasa con el cerro, por ejemplo, con la Mama Potosí, realmente es doloroso, ¿no? Y con otros territorios donde el extractivismo saca hasta la última gota de vida a a nuestro territorio, ¿no? Entonces creemos que hay que convocarnos, ¿no? Si nosotros, cómo hemos ido asumiendo esas lógicas y cómo las hemos ido refuncionalizando también en nuestra misma cosmovisión. Eso sería, Mori Gilatas. Gracias. Allá, hermano. Muchas gracias, Jimena, hermano Isaac, todos los participantes de este seminario. Vamos a cerrar así como hemos comenzado, agradeciendo por este espacio que hemos tenido para reflexionar, para dialogar. Creemos que es fundamental encontrarnos de alguna u otra forma, dialogar también. Entonces, estamos aquí y agradecemos el permiso que nos han dado las deidades, a Chichilanaca y eh, también a Uchanaca. Entonces, muchas gracias y bueno, un gran Hayaya Jimena, Isaac, todos los participantes, las participantes también. Y bueno, un Hayaya para todos ustedes, hermano Isaac. Que estén muy bien. Dale, dale, Saludos a... hermano. Dale, dale, dale. Chao, hermano. Chao, chao, hermanos. Jalaya, jalaya, hermanos. Gracias, buen aporte. Hayaya.